Las científicas del coronavirus. Bueno, pues si no controlas las enfermedades que hay en los animales, estás sujeto a que te salten a las personas. El coronavirus, como otras epidemias, ha vuelto a destapar las vergüenzas de nuestra sociedad y ha exagerado todavía más las desigualdades. No, el virus no afecta igual a todo el mundo. Entonces, claro, no se le puede pedir lo mismo a unos que a otros, y el que trabaja en casa y se ha aislado de todo el mundo y tenía unos medios tecnológicos fantásticos, claro que se ha contagiado menos. Pero no ha sido por sus méritos. El que se ha contagiado mucho no ha sido por sus errores, es porque la situación no le estaba apoyando para casos de pandemia. Luego hay que apoyar mucho más a las personas que tienen que coger el metro todos los días, el transporte público todos los días, interaccionar con mucha gente fuera de su burbuja y que tienen más problemas. Una pandemia siempre refleja las carencias de una sociedad. Los migrantes, las personas mayores, los niños son los colectivos que más han notado los estragos del coronavirus, y las mujeres también. Por lo menos en el caso de la ciencia se ha notado muy claramente. Durante la pandemia los científicos varones han seguido publicando y han publicado más. Las científicas mujeres han publicado menos. Y eso se ha podido medir muy cuantitativamente, y en un ámbito como es el de las científicas, que bueno, tú tienes ya una vida profesional desarrollada y sin embargo ahí se ha notado la desigualdad inmediatamente, porque ¿quién ha asumido más el cuidado de los mayores y el de los niños que tenían que estudiar en casa? Pues más las mujeres. Tradicionalmente la sociedad es así y ha reaccionado exacerbando lo que ya tenía. O sea, no me extraña que haya habido esa diferencia. Es sorprendente que se haya notado tan pronto, pero es que la pandemia nos ha cambiado totalmente la vida a todos. Clara es profesora de universidad, investigadora y soprano, y ahora dedica más horas que nunca a la investigación. Clara se ha pasado buena parte de la pandemia haciendo cálculos, informes y predicciones sobre la evolución del coronavirus. Pero era un ritmo tan bestia que yo creo que me salvó un poco de darme cuenta de la magnitud de la tragedia, ¿no? Que yo creo que fue un poco a posteriori el decir ¿qué ha pasado? Esta es la historia de Clara Prats, la investigadora que durante los meses más duros del confinamiento elaboró un informe diario con predicciones a corto plazo sobre la evolución de la pandemia en España. Prats es investigadora del Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Yo soy licenciada en física, pero de física ya me queda poco más que la estructura mental. Estoy trabajando sobre todo en la aplicación de las herramientas propias de la física, de las matemáticas, que son los modelos matemáticos y ahora más modelos computacionales, a sistemas o a problemas relacionados con las enfermedades infecciosas. Nos encontramos estudiando un problema desde dentro, y que lo que hacías, el objetivo no era mejorar el conocimiento sobre la enfermedad, publicar un artículo científico, sino que lo que estábamos haciendo servía para una decisión que se iba a tomar mañana o pasado, ¿no? Y esto fue un cambio brutal. Entonces, cuando empiezan a llegar los datos de China, que aquí la verdad es que todos la subestimamos, ¿no? Y parecía una cosa lejana, que aquí no podía llegar a ocurrir. Se hablaba del confinamiento en China y aquí nos parecía ciencia ficción, ¿no? Pues en ese contexto pues empezamos a ver qué modelo podía, de los que conocíamos nosotros, con los que habíamos trabajado en otras epidemias, en otras enfermedades, qué modelos nos podían servir para describir lo que estaba ocurriendo en China. Y a partir de la descripción, del ajuste de estos modelos, empezamos a predecir un poquito lo que pasaría los próximos días en China, ¿no? Y a comprobar, a ver, ¿hemos acertado o no hemos acertado? Cuando salta la epidemia a Europa, pues enseguida empezamos a utilizar la misma metodología para hacer el seguimiento aquí en nuestra casa, ¿no? Primero en Italia, luego ya saltó a España, y simplemente lo mismo que habíamos hecho en China y que ya teníamos un poco trabajado, pues lo empezamos a aplicar aquí para hacer esas predicciones a corto término, que es un poco donde nos centramos en la primera parte de la epidemia. Le surgió un poco mi rol de coordinadora, ¿no? Porque establecí el contacto, y nuestro primer encargo formal en el ámbito del coronavirus, ¿no? Que ya dejaba de ser una cosa más que hacíamos, sino una tarea que teníamos encomendada por parte de alguien, pues al ser yo la interlocutora, al final acabé en este rol de coordinadora un poco del grupo de coronavirus. Ahora Clara Prats dirige el grupo de investigación en coronavirus.
Cada día, durante las semanas más duras del confinamiento, su grupo mandó un informe de 50 páginas con análisis de datos de la pandemia en España, Italia y otros países europeos a la Comisión Europea y al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. El que se tomó fue el cierre de escuelas, institutos y universidades. Yo creo que esto es muy adecuado para lo que queríamos hacer, tener una tecnología de diagnóstico rápido, pero que te permita medir el virus completo en una muestra. En un día ya tenía los otros dos partners europeos, el francés y el italiano, que son además de los grupos más importantes de coronavirus de Europa. Y bueno, evidentemente eran todos los máximos expertos, ¿no? Y así, en cuestión de horas, nació un grupo de investigación internacional entre la Universidad de Barcelona, la Universidad de Marsella, en Francia, y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Italia. Todos coordinados por el equipo de Laura Lechuga en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Pero básicamente fuimos nosotras, Jessica, María, Carmen y yo, pues nada, nos repartimos el trabajo entre las cuatro y al escribir el proyecto 11 horas al día, cada una a su parte, porque nos dieron menos de 8 días. Una de las técnicas más extendidas para detectar el coronavirus son las pruebas PCR, análisis muy sofisticados que tienen que hacerse en un laboratorio por personal especializado. Los resultados se obtienen al cabo de unas 3 horas. Claro, el mundo del diagnóstico está como muy bien establecido, con técnicas muy de laboratorios, todo funciona muy bien. Porque voy a invertir en dispositivos tan raros, ¿no?, tan sofisticados, aunque sean portátiles, los puedas llevar a cualquier sitio si tengo unos laboratorios fantásticos, ¿no? Bueno, pues ahora en la COVID se ha visto que si hubieran apostado mucho más por las tecnologías rápidas y portátiles, ¿no?, pues no estaríamos como estamos. Porque ahora está todo centralizado en laboratorios. El chip que Laura desarrolla con su equipo de investigación sería mucho más rápido, porque no haría falta que un técnico especializado procesara la muestra. De hecho, podría detectar el virus a tiempo real. Lo bueno que tiene nuestra tecnología, sobre todo, será la sensibilidad, ¿no? Porque sí que esperamos tener sensibilidades muy altas, la rapidez, que claro, nuestras pruebas son de cuestión de minutos, y luego que nosotros cuantificamos, que esto es algo que no hace ninguna otra técnica. PCR algunas se cuantifican, no todas, pero los test rápidos ninguno, solo es sí o no. Entonces, claro, cuantificar significa que yo vea si alguien tiene una titulación, o sea, un número muy alto de anticuerpos o no, o que le sigas a alguien con los días a ver si va bajando o va subiendo, ¿no? En el caso de, o sea, que esto está muy bien para estudios epidemiológicos, ¿no? Saber cómo va evolucionando. El biosensor contiene un anticuerpo que identifica las proteínas que recubren el coronavirus. En caso positivo, en caso de infección, el chip emite luz. Y esta luz es la que interacciona pues, con el virus, con las proteínas, con todo, y lo va viendo. Según Laura, en esta pandemia se ha publicado demasiado. Mucha basura que no se tenía que haber publicado. Yo he visto algunos compañeros, incluso en Twitter, pues tengo estas medidas con un biosensor. Bueno, pues yo tengo esas medidas o mejores y no se me ocurre ni enseñarlas porque no me parece ni que sean buenas, ¿no? Para decir que he conseguido medir un antígeno, he conseguido medir un anticuerpo, yo me lo pongo, o sea, no me parece. Hemos visto publicaciones, bueno, que yo tengo mis dudas de hasta qué punto que están midiendo, ¿no? Esta es la historia de Núria Montserrat, la investigadora que durante la pandemia identificó un fármaco que ayuda a frenar la infección por la COVID-19. Núria Montserrat es profesora de investigación y CREA en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Desde que era muy pequeñita quería ser bióloga, lo tenía clarísimo, pero desde mi adolescencia quería trabajar en investigación que sirviese para algo. Núria trabaja en células madre y la regeneración de órganos y tejidos. ¿Os imagináis que cuando nos fallase el corazón o un riñón nos hiciesen otro a medida? Su laboratorio está lleno de impresoras 3D, una de las tecnologías que moverá millones de euros en el sector de la salud. Las impresoras 3D tienen muchísimas aplicaciones. Durante la pandemia, por ejemplo, esta tecnología ha servido para fabricar mascarillas y respiradores,
Pero las impresoras de Núria Montserrat son distintas. En lugar de tinta, sus impresoras tienen células y son capaces de imprimir órganos humanos, maquetas en miniatura de riñones, corazón, vasos sanguíneos, mini órganos que sirven para plantear muchas hipótesis de investigación. En concreto trabajamos haciendo estos mini cultivos, mini órganos de riñón, de ojo y de corazón. Los mini órganos de Núria han servido para probar fármacos en una pandemia huérfana de tratamientos. Sus experimentos sirvieron para identificar terapias que frenasen la infección por la COVID-19. Antes de que se declarase una pandemia mundial, empezó una colaboración de investigación internacional entre Núria Montserrat, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, Joseph Penninger, de la Universidad del British Columbia en Vancouver, el Instituto de Biología Molecular de Viena y el Instituto Karolinska de Suecia. Y yo le escribí directamente un correo a Ali: mira, Ali, acabo de hablar con Joseph. Ali flipó y esa semana ya mandamos unos 300 organoides, me parece, en avión a Karolinska, que lo recibieron al día siguiente. Hicieron un primer experimento de ver si el virus que habían propagado en el laboratorio de un paciente sueco, que fue diagnosticado por COVID-19 ya en enero en ese país, infectaría estos mini organoides generados en Barcelona durante 16 días. El virus va a utilizar algo que ya existe en nuestro organismo. AC2, la puerta de entrada del coronavirus a nuestro cuerpo. Un receptor celular que se encuentra en los riñones, los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos y que también expresan los mini riñones de Núria Montserrat. Expresan de manera natural esta puerta de entrada para el virus que produce el COVID-19. Por eso, la población de riesgo del coronavirus son personas de edad avanzada que tienen enfermedades crónicas previas relacionadas con estos órganos, como enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Y en esta colaboración nos pusimos en marcha desde un primer momento en explotar estas plataformas de cultivo para interrogar, uno, cómo el virus entra en nuestras células, cómo replica el virus y cómo utiliza nuestro material genético para poder amplificar y para poder seguir infectando, y como último objetivo queríamos aprovechar esta plataforma para testar fármacos que o bien impidan que el virus entre en las células o que bien impidan que el virus pueda replicarse una vez ha infectado nuestras células. Quien anda es la bióloga experta en coronavirus Isabel Sola, investigadora en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Somos conscientes de que este es un momento excepcional y que esto es una carrera de fondo, que no es algo que en un par de meses te esfuerzas mucho y lo consigues, sino que el desarrollo de una vacuna es algo mucho más costoso. Después de haber desarrollado prototipos de vacunas contra anteriores coronavirus, vacunas que por cierto quedaron en un cajón, ahora Isabel Sola trabaja contrarreloj para encontrar una vacuna contra la COVID-19. Las científicas del coronavirus. Siempre me he preguntado cómo funcionaban las cosas, siempre he tenido curiosidad por ver desde por qué crece a partir de una semilla un árbol hasta por qué las enfermedades suceden como suceden. Los coronavirus son una familia de virus que infectan aves y mamíferos, también a los humanos. Provocan enfermedades respiratorias y digestivas de distinta gravedad y reciben este nombre por la corona de proteínas que lo recubren. Una corona que puede verse a través de un microscopio electrónico. En lo que llevamos de siglo, cada 10 años se emerge un nuevo coronavirus en el mundo. En 2002 lo hizo el SARS, en 2012 el MERS y en 2019 el SARS-CoV-2. Después de 25 años de trabajo, la investigadora Isabel Sola se ha convertido en la mujer que más sabe de coronavirus en España. Lleva muchos años trabajando con SARS, con MERS y ahora con SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19. Es cierto que este coronavirus tiene su personalidad, sus particularidades que lo hacen diferente a otros que hemos conocido, pero este virus es idéntico en un 80% a SARS-1, pero hay un 20% de su secuencia que lo hace diferente y que lo hace singular, y estas diferencias que estamos viendo pues se atribuyen a esa parte diferencial que tienen en su genoma. A partir de ahora estamos observando, describiendo los hechos tal y como están sucediendo y reaccionando para
buscar estrategias para contenerlo. Esta convocatoria express de emergencia recibió más de 1.500 propuestas para encontrar soluciones a la pandemia. Hubo una gran predominancia de expresiones de interés enviadas por hombres. El momento en el que hicimos la convocatoria fue un momento, primero, en el que había una gran presión asistencial. La mayor parte de esa presión asistencial recayó sobre mujeres, porque las profesionales sanitarias son en un porcentaje más del 75% mujeres, por lo que también con una capacidad de liderazgo femenino dentro de los grupos de investigación que ya era claramente inferior a la de los hombres, y con unas cargas dentro del hogar que se han acentuado muchísimo. Las mujeres sanitarias han estado en la primera línea de la pandemia. En cambio, en el mismo periodo, las mujeres científicas han investigado mucho menos. La pandemia por coronavirus ha acentuado la brecha de género. Por ejemplo, datos preliminares ya muestran que solo 1 de cada 3 autores que han publicado artículos relacionados con la COVID-19 durante los meses más duros de la pandemia son mujeres. Por un motivo muy sencillo, al estar en casa sin poder realizar un trabajo de laboratorio habitual, ese tiempo para poder escribir, al tener que repartir las tareas domésticas, no lo han tenido las mujeres. Esto es una llamada de atención muy importante, porque esto además la forma en la que se evalúa la ciencia y las carreras científicas, que tiene mucho que ver con las publicaciones, lo que hace es que estos 6 meses o más, porque la pandemia continúa y las restricciones pueden continuar, y la necesidad de hacer confinamientos y de cuidar a los hijos, asumiendo estos roles en los que la mujer tiene que hacerse cargo de los cuidados en la familia, esto puede impactar en los currículums de las carreras de las investigadoras y especialmente de las madres investigadoras en el futuro. Y esto es algo que realmente no nos deberíamos permitir. Una encuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación muestra que el confinamiento tuvo un impacto sobre la actividad y la producción de los científicos que amplificó las desigualdades de género. Desde los organismos públicos creo que es necesario hacer un seguimiento. Cuando las brechas comienzan a abrirse, cuando las grietas se hacen más grandes, se pueden seguir separando los bordes. Y a mí esto personalmente, institucionalmente, me preocupa.